Hola, mi nombre es Daniel Gustavo Huerta Flores y el día de hoy les presentaré la resolución del problema 2-125. En este canal encontrarán la solución a problemas de dinámica y de mecanismos, así como simulaciones en SolidWorks de este tipo de mecanismos igualmente. Bueno, comencemos. El mecanismo siguiente nos indica que en el diseño de un mecanismo de temporización, el movimiento del pasador P en la ranura circular fija está controlado por la guía A, que se eleva mediante su sillo de avance. La guía A comienza desde el reposo, con el pasador P en el punto más bajo de la ranura circular y acelera hacia arriba a una tasa constante, hasta alcanzar una velocidad de 175 milímetros por segundo en el punto medio de su desplazamiento vertical. Luego la guía desacelera a una tasa constante nuevamente y se detiene con el pasador P en el punto más alto de la ranura circular. Determine las componentes normal y tangencial de la aceleración del pasador P una vez que el pasador haya recorrido 30 grados alrededor de la ranura desde la posición de inicio. Y bueno, esa ha sido la descripción. ¿Qué nos piden entonces? Nos piden lo siguiente: encontrar las componentes normal y tangencial de la aceleración del pasador P. Asimismo, nos indican que debe de ser cuando avanza 30 grados desde la posición de inicio. Igualmente nos dan otro dato importante, que es el valor de la velocidad de 175 milímetros por segundo. Este se sitúa en este punto, nos dice que es en el punto medio, entonces aquí lo podemos colocar. Nos dice entonces que esta velocidad es de 175 milímetros por segundo. Y bueno, pues esas son principalmente las condiciones que nos pide el problema. Entonces vamos a comenzar con la solución. Me lo pasaré acá a una pantalla ya en limpio, donde podremos ilustrar ya los datos que tenemos y lo que nos solicita el problema. Aquí he planteado una representación esquemática de cuál ha sido la trayectoria que representa el mecanismo. ¿Sí? Es una trayectoria fija, entonces podemos trazar la ecuación del círculo. Recordemos que es x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esa es la ecuación del círculo y nos dan el radio, así es que podemos hacer de esto la representación del movimiento. Ya con el valor de el radio de 250 milímetros. Aquí se encontrará nuestra velocidad. La velocidad en este punto es de 175 milímetros por segundo y esa es una velocidad en el punto en y. Entonces esta ecuación quedaría definida como nuestra ecuación de posición. Por otro lado, para encontrar ahora nuestras ecuaciones de velocidad y aceleración, habría que simplemente derivar. Respecto a variables, ¿cuáles serían esas variables? Las variables que están en función del tiempo. ¿Cuáles son esas variables? Es las componentes en x y en y. Entonces sería la derivada de 2x es 2x por la derivada interna x punto, más la derivada de y al cuadrado sería 2y por y punto, y r al cuadrado es una constante, eso nos daría como resultado 0. Y estas serían nuestras ecuaciones de aceleración. Velocidad. Por otro lado, habría que derivar nuevamente para encontrar ahora nuestra ecuación de aceleración. Tenemos entonces aquí que sería 2 por x punto nuevamente, ya que tenemos la multiplicación de dos cotérminos, sería el cuadrado por sería x punto más la derivada de x punto, x dos puntos por x simplemente.
y con eso terminaremos. Más 2, nuevamente es una constante, sale de la derivación, por y punto, nuevamente, más la derivada de y punto es y 2 puntos, por y eso sería igual a 0, y con eso daríamos terminado ya la ecuación que define la aceleración. Esta ecuación define la aceleración y en sí ya tenemos nuestras tres ecuaciones que definen posición, velocidad y aceleración de un mecanismo dado por esta trayectoria circular. Ahora, recordemos aquí que esta también se trata de una velocidad en y. Bueno, ahora lo que haré para seguir con la resolución del problema será trazar algunos parámetros de referencia aquí, desde la posición de la que parte el punto P hasta la posición del punto donde queremos hacer el análisis. Esta trayectoria, según el problema que nos describe, nos determina que es el punto donde se hará el análisis. A esta distancia le nombraré como y a otra distancia, que es la del punto medio, la nombraré como h. Entonces aquí tenemos ya todo listo. Esta distancia será nombrada como h, digo y, h y y. Ahora, podemos encontrar igualmente los parámetros de los ángulos. Aquí se muestra un ángulo que ya no lo da por defecto la geometría. Dice que es de 20 grados. Por otra parte, aquí dice que es más 30 grados que ha recorrido a partir desde el punto de inicio de los 20 grados. Entonces colocamos aquí 30 grados. Entonces ahora vamos a utilizar el uso de estas ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones que describen el movimiento parabólico salen de estas. Aquí nos dice que una cosa importante, que la aceleración es constante. Entonces por eso es que podemos emplear el uso de estas ecuaciones. Entonces vamos a emplearlo. Nos dice cómo encontramos la aceleración en y. ¿Sí? La aceleración en y podemos encontrarla a partir de esta ecuación, dado que tenemos aceleración constante. Recuerden, eso es importante. Ok, entonces podemos ejercer la siguiente ecuación. La velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y más 2 veces la aceleración, igualmente sería en la componente en y, por S, en este caso sería y, que describiría nuestro desplazamiento, y menos y inicial. Ok, y esta sería nuestra ecuación que nos servirá más adelante para desarrollar y encontrar la aceleración en y que nos indica el problema, que es constante. Ok, aquí partimos, vamos a hacer la sustitución de algunos valores que ya tenemos. En el punto medio, como les había mencionado anteriormente, tenemos la velocidad que es de 175 milímetros por segundo. Entonces aquí lo ejercemos. 175 milímetros por segundo. Esto elevado al cuadrado. No nos da especificaciones de la velocidad inicial. Podemos asumirla como 0, más la aceleración en y. Esto sería 0, no nos especifica nada del libro sobre eso. Y ahora aquí, dado que la posición inicial no nos especifica desde dónde partió, nos puede ser 0, no nos interesa realmente, nos interesa la posición final. Por eso únicamente aquí lo multiplicaré por
la componente en Y, ¿sí? No nos especifica ningunos parámetros de velocidad inicial ni posición inicial. Entonces este parámetro es h, entonces de una vez lo sustituiré. Ok, aquí entro la sustitución de h, dado que es el punto donde nos importa y estamos ejerciendo el análisis en ese punto. Ahora vamos a encontrar el parámetro h, ¿sí? La longitud h. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, este parámetro h lo podemos encontrar a partir de este triángulo. Este triángulo se nos presenta de la siguiente manera. Es el triángulo con los 20 grados que se nos genera desde la posición inicial. Aquí lo vamos a extraer. Aquí podemos complementar el triángulo. Así es la posición. Igualmente podemos completarlo. Entonces, con esto ya tendremos identificado que esta componente sería h. La hipotenusa de este triángulo sería nuestro radio del círculo. Ahora, vamos a empezar. Entonces tenemos h es igual a r, dado que por el coseno de 20 grados. Con eso podemos encontrar h. Sustituyendo los valores, r 250 por el coseno de 20 grados. Recuerden, es 20 grados, calculadora en grados. h es igual a un valor de 234.92. Y esto sería en milímetros. Ok, entonces ya tenemos el parámetro h. Sustituyendo en nuestra ecuación anterior ese parámetro para encontrar la aceleración en y, que es constante, tendríamos lo siguiente. Aquí sustituimos únicamente h. Ahora ya de esta ecuación simplemente nos resta despejar la aceleración en y. Esa aceleración en y podemos despejarla de la siguiente manera. Ejerciendo las operaciones ahora de esta operación, ya de 175 al cuadrado sobre 2 por h. Otra cosa importante es de que esta aceleración también la podemos denotar de acuerdo a las fórmulas que hemos obtenido anteriormente como y2 puntos, ¿sí? Sería lo mismo. Entonces esto nos daría un valor de 65.1809. ¿Sí? Igualmente esto estaría en milímetros por segundo cuadrado, ¿sí? Dado que es aceleración. Y con esto ya hemos encontrado un parámetro de las especificaciones de la geometría para poder encontrar la aceleración normal y tangencial. Ahora vamos a encontrar la longitud h, ¿sí? Digo y, la longitud y, a la que está ese punto y nos piden obtener las velocidades, las aceleraciones normal y tangencial. Aquí tenemos que esto lo podemos obtener como simplemente habría que hacer una resta, ¿sí?
Ya tenemos la longitud h. Para encontrar esta longitud y podemos apoyarnos igualmente de los parámetros geométricos de este triángulo. Aquí podemos plantear otro triángulo. Este triángulo, ejerciendo operaciones para que nos dé el ángulo de 90, nos quedaría que ese ángulo estaría conformado por 40 grados. Entonces, podemos formular lo siguiente. RH menos R por el seno de 40 grados. Esa sería la ecuación para encontrar la componente en Y que nos solicita el problema en el punto de estudio P. Tendremos entonces que es 234.92 menos 250 por el seno de 40 grados. Sustituyendo y simplificando en la calculadora, podemos obtener que la longitud Y para el punto P que nos solicita el problema y el estudio, tendremos que esto nos da un valor de 74.22. milímetros. Y con eso ya hemos encontrado la longitud deseada de Y. A continuación nos faltaría otro punto a consideración, ya que tenemos la aceleración, nos faltaría únicamente determinar cómo es que sería la velocidad en ese punto. Y punto, es decir, Y punto, recordemos, es la velocidad derivada de la distancia de Y punto es la velocidad. Y este sería el otro parámetro que nos faltaría determinar. Entonces, podemos plantear otra ecuación, ¿sí? A partir de estas, ¿cuál sería la velocidad de Y? Igualmente, partiríamos de la misma ecuación, dado que es aceleración constante. Nuevamente, vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿sí? Dado que tenemos aceleración constante, podemos empezar y ejercer esta ecuación, ¿sí? Aceleración constante. Entonces, al emplear de nuevo esta ecuación, nos quedaría como sigue. Tendríamos que la velocidad en Y, C al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la aceleración en Y multiplicado por nuevamente Y menos Y inicial. Y esta sería la ecuación para encontrar ahora la velocidad en el punto P que nos solicita el problema. Esto se puede hacer, de nuevo como les indico, dado que la aceleración en Y nos especifica el problema que es constante. Aquí permítanme hacer espacio para continuar. Podemos plantear entonces ahora cómo encontramos la velocidad en Y en ese punto, ¿sí? En ese punto hay que encontrarla. Podemos encontrarla, como les mencioné, con la ecuación de con esta ecuación, que aquí procedemos a copiar, pegamos. Bueno, no simplemente nos sirve esto, ¿sí? Vamos a sustituir los datos dentro de esta ecuación. Aquí comenzamos. Velocidad en Y al cuadrado. Eso sería igual a
La velocidad inicial no nos especifica el problema nuevamente. En ese punto no nos especifica que se haga uso de una velocidad inicial. Sería por la aceleración. 2 por la aceleración, que sería esta. Sería de 65.1809. Por, de nuevo nos especifican y inicial, por la y a la que se quiere llegar. Esa y ya la habíamos obtenido anteriormente, su valor. Su valor estaba considerado con un valor de 74.22 milímetros, ¿sí? Este sería el valor. Entonces procedemos a colocarlo dentro de la ecuación para obtener ya con esto la velocidad de y en el punto P. Aquí simplemente nos restaría con sacar su raíz de todo esto que tenemos aquí, la raíz cuadrada. Sí, esto simplemente sería el despeje, la raíz cuadrada de todo esto que tenemos aquí. Nos daría como resultado la velocidad en el punto Y. Ejerciendo las operaciones, sustituyendo en la calculadora, esto nos da un valor de la velocidad en Y, que es igual a Y punto, de acuerdo a las ecuaciones que habíamos encontrado anteriormente. Esto será igual a nos da un valor de 98.3638 y eso sería en milímetros por segundo. Con eso podremos encontrar ahora los resultados para encontrar la velocidad en X, en la componente en X, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo por acá. De estas ecuaciones que tomamos, específicamente centrándonos en este punto tendría las coordenadas de 191.51, coma, de este triángulo saldrían esas componentes que ya lo habremos definido anteriormente, utilizando únicamente el radio y el seno y el coseno de 40. Podremos obtener esos valores y obtener las componentes. En este caso, la componente en Y ahora sería de un valor de menos 160.69. Basándonos en esto, esas serían las componentes del punto P de estudio, tanto X como Y. ¿Sí? Estas serían las variables X y Y, de acuerdo a las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración que definimos anteriormente. Vamos ahora con esta ecuación para encontrar las componentes de la velocidad en X, es decir, X punto. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro punto para ilustrarlo un poco mejor. Este sería el punto de estudio, de acuerdo a lo que ya hemos encontrado. Lo que queremos encontrar con ese objetivo es encontrar cómo iría la velocidad de ese punto, ¿sí? La velocidad total, no solo en X y en Y, sino la velocidad, se podría decir que es la tangencia, ¿sí? La velocidad que está ocurriendo puede ir en estos dos sentidos, pero ¿cómo encontramos el sentido? Para eso necesitamos encontrar X punto. X punto lo podemos encontrar de la ecuación de velocidad, sustituyendo datos sería 2 por el valor de X, que es el punto de 191.51, más 2 por el valor de Y, menos 160.69,
Básicamente estoy utilizando la ecuación de velocidad con las componentes del punto P. Cierro el paréntesis, abro paréntesis, aquí incluyo ya la velocidad, este parámetro de la velocidad. Y aquí tenemos el otro parámetro que son importantes para el desarrollo de esta ecuación del punto P. Prosiguiendo entonces con la sustitución dentro de la ecuación de velocidad, tenemos que aquí iría el valor de y punto, y esto sería igual a 0. ¿Sí? Bastaría simplemente ahora de despejar de esta ecuación x punto. Es fácil el despeje. Eso nos daría un valor de 82.53, ¿sí? Ahora que ya tenemos tanto x punto y y punto, podemos determinar cómo iría el sentido de la velocidad total del punto P. Iría en este sentido. ¿Cómo reflejaríamos aquí las componentes tanto y punto y x punto? Bueno, estarían reflejadas así. Aquí tendremos ya nuestras componentes. Este sería x punto y este sería y punto. Procedemos entonces, ya que tenemos x punto y y punto, a encontrar el valor de esa velocidad. Entonces la velocidad en p total sería igual a la raíz cuadrada de x punto elevado al cuadrado más y punto elevado al cuadrado igualmente. Aquí entonces tendremos, sustituyendo los valores de x punto y y punto, lo siguiente. Sería 82.53 en x al cuadrado más 98.36 en y. Ejerciendo las operaciones con la calculadora, esto nos da un valor de 128.3973. Y eso estaría en milímetros por segundo. Y ya tendremos el valor de esa velocidad. Ahora, de aquí ya es fácil encontrar la aceleración normal, empleando el uso de la siguiente ecuación. Tenemos aquí entonces que la aceleración normal es igual a la velocidad en p, la velocidad tangencial entre el radio, y la velocidad en p debe estar elevada al cuadrado. Sustituyendo datos dentro de esta ecuación, tenemos que 128.39 al cuadrado entre el valor de 250 milímetros nos daría el resultado de la aceleración normal. Entonces la aceleración normal queda como
aceleración normal es igual a (65.93 milímetros por segundo al cuadrado). Sí, si se fijan, es importante determinar ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, ya que a partir de esa obtuvimos otro dato importante que fue x punto. Y con esto ya tendremos la primera respuesta de lo que nos están pidiendo. Tendríamos la aceleración normal. Esa sería la primera respuesta. Ahora otro punto importante que nos falta considerar aquí es cómo se vería la aceleración normal. Aquí tendríamos que así se vería la aceleración normal, directo hacia el centro. Y por otro lado, la aceleración tangencial, estaría descrita de la siguiente manera. Iría en la posición que está a la velocidad p, no sería la velocidad absoluta, no en las componentes. Aquí tendríamos la aceleración tangencial, aquí otro parámetro que me faltó ilustrar sería y dos puntos. En este caso así iría la aceleración que hemos encontrado. Por otra parte, aquí es importante identificar este ángulo. Para con ello seguir avanzando. Déjenme limpiar un poco de espacio por aquí. Descartar lo que ya no nos sirve. Con esto en mente, entonces tenemos que la aceleración tangencial, ¿cómo la encontramos? Bueno, primeramente para encontrarla es necesario determinar el ángulo en azul. Este ángulo, sí, es importante encontrarlo. Quiero tomar estos valores que ya tengo para ocuparlos después. Estos valores son importantes. Entonces, ¿cómo encontramos ese ángulo? ¿Sí? Ese ángulo podemos encontrarlo a partir de la composición de este triángulo, ¿sí? La velocidad de P, Y punto, y aquí estaría el ángulo. Entonces procedemos a encontrarlo. Utilizaremos la regla del coseno. Entonces quedaría coseno del ángulo es igual a Y punto entre la velocidad del punto P. Despejando nos quedaría coseno a la menos 1, el coseno inverso del valor de Y punto, que sería de 98.36
entre el valor de la velocidad de P, que sería de 128.3973. .39. Ejerciendo las operaciones, eso nos da un valor de 39.99 grados, aproximadamente igual a 40 grados. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos eso, aquí he extraído otra, la aceleración en Y, que igualmente ya habíamos encontrado. Entonces aquí nos resta ya simplemente encontrar la aceleración tangencial. La encontramos como, bueno, la aceleración tangencial la podemos encontrar de la siguiente manera. Aquí es posible trazar otro triángulo rectángulo. Entonces podemos formular que la aceleración en Y, o Y, dos puntos, sería igual a la aceleración tangencial por el coseno de teta más, aquí podemos encontrar otra más, otro triángulo rectángulo, ¿sí? Este otro aquí a través de un ángulo. Este sería el otro ángulo. Ese ángulo lo podemos encontrar fácilmente como 90 grados menos los 40 grados que mide el ángulo azul, y eso nos daría un valor de 50 grados. Prosiguiendo ahora con la ecuación que estábamos formulando anteriormente, tendremos que sería más la aceleración normal por el coseno de ese nuevo ángulo, ¿sí? Permítanme corregirlo, aceleración aquí estaría inscrito el otro triángulo, ¿sí? Tendríamos que esto es igual a la aceleración normal por el coseno del nuevo ángulo que hemos encontrado, y esta sería la ecuación que definiría la descomposición de las aceleraciones tangencial y normal. Sustituyendo dentro de la ecuación tenemos que, bueno, vamos a sustituir aquí de una vez, ¿sí? Tenemos que la aceleración de Y, dos puntos, será igual a 65.1809. Esto es igual a la aceleración tangencial por el coseno del ángulo, en este caso es de 40 grados, más la aceleración normal. La aceleración normal ya la habíamos encontrado anteriormente, tendría un valor de 65.93 milímetros por segundo cuadrado. Y aquí lo obtenemos. Entonces colocamos aquí el valor de 65.93. Todo eso multiplicado por el coseno de 50 grados. Aquí, como observan, la única variable sería la aceleración tangencial. La despejamos de esta ecuación simplemente, la aceleración tangencial, entonces queda como un valor de 29.76 57 milímetros por segundo cuadrado. Y con esto daríamos fin.
ya tendremos la otra solución que nos pide el problema. La aceleración tangencial. Y aquí ya lo tenemos en conjunto. Estas serían las dos respuestas. Por favor, suscríbanse al canal, me ayudan y me apoyan y me inspiran para resolver más ejercicios como estos. Y bueno, estas serían las dos respuestas, aceleración tangencial y aceleración normal. Muchísimas gracias por su atención.